Bueno, buenas tardes, Graciela, Jesús, ¿cómo andan? En este caso, bueno, lo que motiva la micro tertulia, la micro conversación es el libro que está saliendo, ¿no? Creo que está en la puertita del horno y que es de autoría de Graciela y Jesús. Bueno, yo los conozco, pero les pediría si quieren brevemente presentarse para, ¿no? Por los cientos de colegas que habitualmente ven estos videitos para que sepan de vuestra trayectoria, ¿no? No sé, Graciela, ¿querés Sí, comentar un poquito? gracias por la convocatoria, Osvaldo. Yo soy Graciela Nicolini, soy trabajadora licenciada en Servicio Social, magíster en Ciencias de la Familia. Trabajé por más de 24 años en un juzgado de familia. Fui docente de la práctica preprofesional en la UBA. Estoy jubilada desde el año 2018, pero sigo con tareas de supervisión y algo de investigación y bueno, después metiéndome en estas empresas como producir algo de material escrito para la profesión. Sí, sí. Y tenés algunos libros previos que son realmente muy Sobre, interesantes y siguen sobre siendo muy... judicialización, sobre el Sí, área de justicia, sí, muy judicialización interesantes. de la vida Ujú, familiar y uno más ujú. viejo que todavía lo encuentro en bibliografía. Sí, 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 lo tenemos eso. Ha sido siempre el libro, material de cabecera. Bueno, Jesús, ¿querés comentar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, también agradecerte, Osvaldo, por esta invitación. Yo soy licenciado en Trabajo Social, egresado de la Universidad Nacional de Luján. Mi trayectoria profesional la puedo separar en dos tramos. Primero, en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Estuve varios años en los equipos de orientación escolar, que es un tipo de inserción que no está desarrollada en todo el país. Hice capacitación docente para profesionales y técnicos, que es el equivalente al ciclo de profesorado para profesionales. Después hice formación en clínica sistémica de 2 años con sesiones videograbadas y cámara GESEL, y actualmente estoy cursando una carrera de especialización en violencia familiar, además de otras Ajá, formaciones de posgrado que hice en violencia y en salud mental. bien. Y fui también residente de servicio social en un hospital general de agudos, y ahora estoy en planta en el servicio social de otro hospital general aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Ha sido una historia bien intensa, que ahora digamos que coagula en este libro, en este interesante. Yo todavía no pude acceder porque, bueno, adelantamos. Al final del video vamos a agregar los datos de la editorial y los correos electrónicos de Graciela y Jesús, por si alguien quiere contactarlos, comentarles, etcétera, etcétera. La motivación por la que nosotros nos metimos en esta empresa fue que ambos nos atraía esta técnica, nos parecía que inclusive no estaba del todo bien situada entre el colectivo profesional, y sobre todo esta cosa de esta como dualidad, donde por un lado nos quejamos y escuchamos a los colegas quejarse de que es una práctica profesional que nos es impuesta desde afuera, que tenemos que ir a hacer la visita, que hay que ir al domicilio, etcétera, pero, o sea, que nos es atribuida, pero por otro lado también es una práctica de la cual nosotros nos apropiamos, ¿no? Y en esto apropiarse, en esta apropiarnos, lo que encontramos es esa, toda la riqueza que nos da para el quehacer profesional el realizar una visita o una entrada en el domicilio de las personas, en toda esa privacidad, ese cuadro de relaciones que se nos pinta con todos los colores cuando uno entra, y Ujú. que es real que hay cosas que no pueden ser detectadas de lo relacional, de lo que es el contexto barrial, si uno hace la entrevista en la sede de la institución, ¿no? Entonces un poco queríamos plasmar eso, ¿no? Uno no Ujú. sabe si lo termina de transmitir, ¿no? Inclusive con algunas experiencias. Y a mí también una de las cosas que me pasaba, que por ahí no le pasaba eso a Jesús, es que a mí por haber estado en la academia, me Ujú. machacaban esto eh, de cierto prejuicio respecto de la entrevista social en domicilio, por esto de que está ligada en sus orígenes a la filantropía, ¿no? Ujú. Eso de las visitadoras, ¿no? Ujú. Y por otro lado su ligación con prácticas de disciplinamiento, de control, ¿no? Entonces, como que sería mal visto esto de meterse en la privacidad de la gente, ¿no?
Entonces nos parecía que estas críticas de alguna forma las sitiaban a la entrevista, ¿no? En domicilio. Entonces, desde lo teórico, medio como que se la cuestiona. Pero por otro lado, es una práctica que se repite y se reedita en el colectivo profesional. O sea, no fue dejada, a pesar de las críticas, a lo mejor nunca fue dejada de lado y hay una amplia práctica de esto, ¿no? Y también una de las cosas que nos parecía interesante, como uno tiene que pelearse con esto de si me mandan, si me la imponen o si yo la elijo, ¿no? Entonces esto de tener autonomía nos parecía que había que rescatarlo, y también rescatábamos la importancia que debe tener, porque muchas veces son los usuarios los que nos piden que hagamos yo quiero que usted vaya a la casa, yo quiero que usted venga a mi casa, ¿no? Entonces, están esperando. Desde ese lugar nos parece importante, ¿no? Y queríamos rescatar esto de todas lo complejo que es, pero las posibilidades que tiene, ¿no? Bueno, y así nos embarcamos en un proceso que por ahí Jesús le cuenta ahora. Y estamos ante un libro. Bien. En cuanto al proceso de escritura, nos pareció interesante por ahí rescatar algo que señala quien nos escribió el prólogo, Andrés Ponce de León, un referente de la Universidad del Comahue, que fue escrito durante la pandemia, y fue un momento, y sigue siendo, donde las posibilidades de realizar entrevistas domiciliarias se vieron mermadas por una cuestión sanitaria. Y algo que nos rescata Ponce de León y que nosotros acordamos es como, frente a un momento donde se valorizó mucho y se sigue valorando la coyuntura y el momento que estamos viviendo, nosotros apostamos en este trabajo a la valoración de algo estructural y que está en el corazón de la disciplina. Por más que tanto en aquel momento y ahora las posibilidades de desplegar esa técnica se vean limitadas. La realidad es que para ir a la cocina del libro nosotros interactuábamos por videollamada con Graciela, porque esto también hay que decirlo, porque no nos veíamos en un momento como muy crudo en persona, y lo que hicimos fue pensar la estructura que el libro debía tener. Fuimos y vinimos varias veces sobre esto, las cosas que no podía no tener, y tratamos de rescatar las experiencias profesionales nuestras, lo que nos pasaba en nuestros entornos de trabajo, puesto en diálogo con desarrollos locales, latinoamericanos y mundiales, porque algo que también nos señala quien escribió el prólogo es que hay bibliografía de otros contextos, inclusive de Asia, donde se sigue hablando de home visiting, de la visita domiciliaria, con un contenido teórico que no es tal vez el que le damos aquí en el sentido crítico que mencionaba Graciela. Y por ahí también me parece importante rescatar este conflicto que ella recién señalaba sobre lo que otros esperan de nosotros y nos asignan, y cómo nos paramos nosotros frente a esa mirada o esa creencia que es impuesta. Los otros pueden ser los otros colegas, la gente de otras profesiones o los usuarios. ¿Qué nos pasa a nosotros con eso y qué hacemos nosotros con esa expectativa? Que nos parece que excede a la entrevista social en domicilio y que es transversal a todo el ejercicio profesional. No pasa solamente con ir a hacer visitas, ocurre con otras técnicas y con otras situaciones en el trabajo social argentino. Pero nosotros lo que hicimos fue significarla en este recurso. Y en cuanto a la organización del libro, bueno, ya adelanté un poco ahí. Lo que hicimos fue conceptualizar, pensar las entrevistas sociales domiciliarias como un tipo de entrevista, con lo cual caracterizamos lo que es una entrevista para nosotros en el libro. Definimos lo que es una entrevista en domicilio para nosotros, la pusimos en perspectiva histórica, partiendo de Estados Unidos, Inglaterra, Latinoamérica y Argentina, de nuevo con marco teórico y con desarrollo no solo local. También desarrollamos un capítulo sobre marco normativo, tanto específico del trabajo social como sobre las problemáticas con las que trabajamos, para pensar qué de ese marco normativo podía estar aludiendo al domicilio, al territorio o al hábitat de los usuarios o de los sujetos de la intervención.
y desarrollamos también un apartado donde presentamos la técnica en los campos de educación, salud y justicia, que son los que nosotros conocemos, siendo humildes, sabiendo que existen otros territorios, otros espacios, y que inclusive en esos tres no está agotado todo lo que hay para decir sobre la técnica. No es un trabajo de investigación lo que nosotros hicimos, y seguramente debe tener falencias o vacancias, o los colegas cuando lo lean van a encontrar que faltan cosas o que pueden haber desarrollado una práctica diferente a lo que nosotros describimos ahí. Pero nos parece que puede aportar tanto para colegas nobles que se están iniciando, para gente que ya tiene trayectoria en la profesión, como para personas de otras profesiones y actores y agentes con poder de decisión en las instituciones, para que conozcan nuestro trabajo y lo puedan pensar desde otra óptica. Bueno, la verdad que como síntesis de lo que es el libro y que esté prologado por Andrés Ponce de León, también me parece que es una muestra, ¿no? De antemano cuál es el perfil. Así que, un lujo. Bueno, un lujo. Es un lujo. Sí. Bueno, Graciela y Jesús, hasta aquí llegamos porque la propuesta es hacerla lo más cortito posible, de modo tal que podamos acercarnos, en este caso, a lo que es el libro, a la fecha que iniciamos elaborando este audiovisual. Todavía no está para la venta, pero en los próximos días sí, ¿no? Creo que promediando julio, ¿puede ser? Fin de julio De este año, que es 2021. Bueno, muchísimas gracias y a seguir trabajando y a seguir produciendo. Esperamos el próximo. Veamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.